Hoy os traigo un vídeo diferente. No es una recomendación de inversión, ni tampoco es una estrategia para todo el mundo. Es una historia real, una operativa mía donde se mezclan planificación financiera, apalancamiento, errores y, por supuesto, aprendizaje. Y todo gira en torno al mismo tema, los bonos a largo plazo. Y en este vídeo vas a ver cómo una operación que parecía bien pensada se torció por algo que le pasa a mucha gente, una mala planificación financiera. Y cómo, meses después, he vuelto a posicionarme, pero de una forma mucho más especulativa. Si te interesa aprender de los errores ajenos, en este caso los míos, y entender cómo funciona estrategia con bonos, con ETFs apalancados, u opciones sin volverte loco con tecnicismos, este vídeo te va a aportar mucho. Así que no te lo pierdas. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Aquí aprenderás sobre finanzas de forma clara y sin rodeos, para que tomes mejores decisiones, hagas crecer tu patrimonio y logres tus objetivos financieros. Si viste el vídeo anterior sobre mi estrategia de bonos, ya sabes por dónde va la historia. Y si no lo viste, no pasa nada, te lo dejo por aquí y vamos a retomarla justo donde la dejamos. Todo esto empezó a finales del 2023, donde en este canal hablamos mucho de los bonos y no fue casualidad. Y la verdad que tuvimos un momento histórico, tipos de interés en máximos, una inflación controlándose por fin después de haber tocado el 8, el 9 o incluso el 10%, y la sensación generalizada que tarde o temprano los bancos centrales volverían a bajar esos tipos. De hecho, hicimos muchos vídeos analizando esas oportunidades concretas, y muchas de ellas desaparecieron en cuestión de días. Y por aquí podríamos ver efectivamente que tengo que mirar antes de comprar los bonos, la operativa de la compra de bonos, el comportamiento de la renta fija, cartera de bonos, depósitos a plazo fijo o bonos. Y aprovecho para recordaros también que en el canal hay listas, en este caso aprender a invertir en bonos, y tenéis resumidos o aquí compactados todos los vídeos relacionados con estos bonos. Pero además de estas posiciones más conservadoras, como muchos recordarán, yo quise ir un paso más hacia adelante y aposté por esa bajada de tipos en Europa para intentar conseguir más rentabilidad que con un monetario. Y mi idea era sencilla, si bajan los tipos, los bonos largos suben más, y si entraba en el momento correcto incluso podía sacar más de un 10%. Fijaos en esta imagen, aquí tenéis la evolución de los tipos del Banco Central Europeo y cómo se ha comportado un ETF, un fondo de inversión que invertía en bonos de largo plazo en ese mismo periodo. Cuando los tipos de interés bajan, los bonos de largo plazo tienden a subir, y al revés, como esta imagen, cuando los tipos suben de manera muy agresiva, estos bonos a más largo plazo son los que más sufren. Podríamos ver que esta subida de tipos en Europa empezó a mediados del 2022 y podríamos ver cómo a mediados del 2022 se comió un 40%, al año siguiente ganó un poquito y llevaría 2 años perdiendo. Y si ampliamos la temporalidad podríamos ver que al revés, que cuando los tipos en Europa eran negativos, estos bonos de más larga duración, o en este caso este fondo ETFs que invertía en bonos de máxima duración, era cuando llegaba a las máximas cotizaciones. ¿Por qué? Porque su rentabilidad está muy lejos en el tiempo y acumula mucha incertidumbre, y cualquier tipo en los cambios le impacta mucho más. Y de hecho podemos ver que cuando tocaron el tipo cero, estos ETFs o fondos que invertían en los bonos de máxima duración llegaron a sus cotas históricas, pero cuando los tipos de interés suben de manera muy drástica, al revés, son los que más sufren. Así que, cuando empezaron a subir los tipos en 2022, estos bonos se desplomaron, y mi tesis era que si ahora volvían a bajar los tipos con fuerza, estos bonos podrían rebotar con más fuerza. Y de hecho lo dije en su día, quería un 10, ni un 3 ni un 5%, y cuando llevaba un 8% no cerré, esperé y esperé porque quería ese 10, y bueno, ya os imagináis cómo terminó. Y concretamente ahora os detallo, recuerdo la operativa que mantuve para atacar estos bonos a largo plazo. Y recordaros también que hicimos un vídeo para cada operativa. Un vídeo para la operativa de bonos, otra para opciones y otra para ETFs. En este caso la operativa de fondos es la que continúo manteniendo vigente. Ya dije que el fondo de inversión era más estático y que lo iba a dejar a más largo plazo. Y aunque después veremos qué me pasó, que liquidé estos ETFs, esta posición con el Vanguard a más de 20 años en bonos de la eurozona la mantengo latente, con unas pérdidas actuales de menos 530 euros, que sería casi un menos 9%. Luego continuamos viendo unas operaciones que hice con opciones, un put y un call. En este caso, en una perdí 62 euros, en la otra gané 140, con lo que el resultado positivo sería de casi 80 euros. Y por último, hice 2 primeras compras de un ETF de Xtrackers que atacaba los bonos de la eurozona a más de 25 años, 2 pequeñas compras de 5.000 euros. Después del 23 del 10 volví a hacer otra compra de 10.000, pero consolidé parcialmente estos primeros 10.000. ¿Qué os quiero decir? Que ya vimos en algún vídeo, en algún repaso semanal, que cerré estos primera compra de 10.000 euros, ganando 265 euros, o lo que sería un 2,66%. Pero a continuación de esta operativa, me dejé estos últimos 10.000, que los dejé para más adelante, y me esperé a principio de año, cuando este sentimiento cambió, pues me volví a posicionar. Lo que ocurrió, lo que lamentablemente el 4 de abril tuve que vender, con lo que consolidé unas pérdidas de casi 900 euros, lo que aquí tendríamos que añadir unas pequeñas participaciones que me han quedado, y si sumamos el beneficio que obtení de la anterior operativa, de momento, con esta operativa de Xtrackers o con este F, acumularía unas pérdidas de casi 500 euros.
que añadiendo la pérdida latente del Vanguard, añadiendo las posiciones positivas cerradas de opciones, pues tendría de momento un resultado consolidado o pendiente de consolidar de casi menos 1.000 euros. Y lo importante es entender el por qué lo hice, qué pretendía y qué salió mal, que es lo que vamos a ver ahora en el siguiente bloque. Y se torció por algo que le pasa a muchísima gente, una mala planificación financiera. A principios de 2025 a mi mujer y a mí nos surgió una oportunidad de vivienda. Estamos esperando a nuestro cuarto hijo, ya lo comenté en otro vídeo, y la casa se nos quedaba pequeña, o mejor dicho, vimos otra oportunidad. Y aunque esta inversión era a medio plazo, como bien expliqué, y en teoría no necesitaba el dinero, me vi obligado a consolidar las pérdidas, no porque la inversión fuera mala, sino porque no calculé bien mi liquidez, no calculé bien mis necesidades, es decir, hice una mala planificación. Y este, señoras y señores, es el error más común y que cometen más inversores. Invertir un dinero que cuando llega el momento sí que lo necesitas y tener que vender, por supuesto, en el peor momento. Y en mi caso vendí con unas pérdidas de casi 900 euros. Y ahora veremos brevemente la gráfica de este ETF de Xtrackers que invierte en bonos de la eurozona más de 25 años. Que cuando fueron calando los tipos de interés negativos aquí en la eurozona y también en Estados Unidos, vemos que a principios del 2019 este ETF llegó a sus cotizaciones máximas, porque como en el corto plazo los tipos eran negativos y no había nada garantizado, nos teníamos que ir a la mayor temporalidad, a la mayor incertidumbre para rascar algo de rentabilidad. Pero esto justamente se polarizó en el escenario inverso. Cuando de estar en tipos negativos a mediados del 22 subieron de manera muy agresiva, esto cayó mucho. Y por supuesto, de la misma manera que esto cayó en un año un 40%, yo estaba en esta operativa porque esperaba cierto movimiento de reversión, no para volver a ganar un 40 o un 50%, pero sí para ganar pues un 12, un 15 o algo más. Dicho esto y ampliando un poquito la visión, en rojo podemos ver las dos primeras compras de 5.000, esta tercera compra de 10.000 y la última compra de 10.000. Lo que os quiero decir que cuando hice la segunda compra y consolidé ¿por qué? Porque ya había amagos de que no iban a romper, no iba a seguir subiendo y pensaba que iba a retroceder. Pues aquí la cagué, señoras y señores. En ese repaso semanal, que aquí llevaba ya un 8%, pues tendría que haber consolidado. ¿Qué hice? Consolidar de una parte la semana anterior, aquí no consolidé, me esperé, es más, aquí volví a comprar más y después con las elecciones, con este gasto de defensa de Europa, etcétera, esto ya se desplomó y cayó mucho más. Con lo que yo me vi obligado a vender a principios de abril, que lo podíamos ver aquí, y ahora todo lo pasado, incluso ahora realmente podría comprar más económico. Pero por supuesto que la planificación financiera no fue lo único que salió mal. El otro gran fallo fueron las expectativas. Desde el principio sabíamos que el riesgo de esta operativa no era que el bono quebrara, que eran bonos de máxima calidad crediticia, sino el riesgo era que la bajada de tipos no se produjera. Y para refrescaros un poco la memoria, estaríamos en Morningstar, podríamos ver la ficha de este Vanguard a más de 20 años. Antes he hablado del ETF de Xtrackers a más de 25 años. Son productos diferentes, pero algo similares. Donde quiero ir a parar es que si miramos, el 100% de la deuda de este fondo es pública. Y podríamos confirmar que el 60% es AA y el 40% AAA, es decir, de máxima calidad crediticia. Aquí no era el riesgo del bono que petara, aquí el riesgo es de los tipos de interés y del largo plazo de estos bonos, que acumulan mucha sensibilidad. Podríamos hacer otro símil recordatorio de las últimas sesiones de ETFs o fondos de renta fija a corto plazo. Podríamos hablar del Neuberger Berman, por ejemplo, donde nos daríamos cuenta que no tiene nada que ver, hablamos de productos diferentes. Aquí tiene deuda pública y deuda corporativa. Normalmente la deuda corporativa tiene mucho más riesgo que la pública. Y de la misma manera que antes teníamos polarizadas altas calidades crediticias, aquí para sacar más rendimiento en corto plazo, vemos que tenemos un pupurri de estas calidades, incluso con calidades inferiores. Pero aunque hablemos en los dos casos de bonos, que sí que es lo mismo, son productos totalmente diferentes o muy dispares. Y volviendo a este segundo error, a estas expectativas, ¿los tipos en Europa se polarizaron o no? Efectivamente, podríamos comprobar que de un 4,5 ya van por menos de la mitad, en un 2,15. No están en cero, pero sí que se han polarizado, han bajado bastante. Pero en cambio, señoras y señores, en Estados Unidos, del 5,50 solo vamos por el 4,50. Y esto pesa como una losa en los bonos europeos. Y volviendo a la imagen inicial, que me ha costado mucho no hacer spoiler, ¿qué hemos visto? Que de tipos negativos suben bruscamente y esto cayó. Pero banquero, si esto ha caído drásticamente, ¿esto por qué no ha salido disparado? Porque faltaba la otra imagen. Y que nos daremos cuenta que aunque estemos separados por un charco, ambas economías están muy unidas. Y recordad a los que siguen al canal que a finales del 2024 parece que el momento llegaba. Pero en diciembre es justamente cuando Powell advirtió de ciertas incertidumbres y de un cambio de panorama o de paradigma. Que si el conflicto de Israel con Gaza, que si la incertidumbre electoral con Estados Unidos, que si después tensiones comerciales con China. Todo esto ha ido demorando y retrasando esta anhelada y esperada caída de tipos, y nos deja una lección clave. Las economías están conectadas.
No puedes apostar por un mercado ignorando el otro. Y si Estados Unidos no baja tipos, difícilmente tendrás ese rebote de los bonos europeos. Si buscamos más rentabilidad que con un monetario, a la vez estamos asumiendo más riesgo. Y esta operativa era claramente más especulativa, que si vas a ganar más, por supuesto que también puedes perder más. Aunque aún no está todo perdido. Y como veréis ahora, sigo confiando en ese movimiento. Y he reenfocado totalmente mi estrategia. Después de este episodio tan personal que me obligó a vender en mal momento, muchos me habéis preguntado: ¿y ahora qué, banquero? ¿Volverás a entrar? ¿Qué hago con el Vanguard? Pues sí, sigo creyendo en ese movimiento. La gran bajada de Estados Unidos llegará tarde o temprano. Y por eso he vuelto a posicionarme, pero esta vez con una estrategia aún más agresiva. Y por supuesto que esto sí que no es una recomendación de inversión, ¿eh? En lugar de invertir otra vez 20.000 euros, he guardado esa liquidez y solo he invertido 3.000. Pero ojo, que con esos 3.000 euros estoy expuesto más que con esos 20.000. Y eso ocurre porque hay más riesgo, no menos. Y ahora lo explico. He utilizado dos instrumentos apalancados que me permiten multiplicar la exposición con menos capital. Vamos a ver el primero. Antes ya hemos visto el Vanguard a más de 20 años, que en este caso invertía el 100% en deuda pública en bonos de la eurozona. Y ahora os tengo que recordar otro protagonista, su hermano gemelo, llamado TLT, que invierte también en bonos de más de 20 años, pero en este caso todos en bonos de Estados Unidos. Serían 100% gubernamental, tendríamos todo en AA, pero aquí sí que tendríamos el riesgo de divisa. Y si nos vamos otra vez un poquito a las gráficas, aquí tendríamos la alternativa de X-Trackers, podríamos ver pues, que de máximos a mínimos se comió más o menos un 40%, y podríamos seguir con el TLT, que como hemos ido viendo los repasos del mercado, pues también de máximos a mínimos se comió ese 40%. Pero ¿qué vemos y no vemos? En este sentido, personalmente, este que está en bonos de la eurozona pensaba que ya tenía que haber despegado y nos hemos dado cuenta que vamos unidos pues también con esos tipos de Estados Unidos, aparte de mi mala planificación financiera. Lo que os quiero decir, que en este caso todo el efecto divisa, si tiene que venir la bajada de tipos a Estados Unidos para dar el empujoncito a Europa, pues en este caso prefiero posicionarme con Estados Unidos para que dé el pistoletazo de salida. Y ahora nos encontraríamos en la plataforma de Freedom 24, de momento sin sorpresas. También podríamos ver la cotización de este TLT. Y podríamos ver que de principios de abril pues cotizaba 93 y que actualmente 85. Estaría palmando dinero. Pero los tiros no van por aquí, señoras y señoras. He encontrado otro pretendiente, que sería este TLT 5, que es un ETF apalancado que replica el comportamiento diario del TLT por 5. Y por supuesto, para lo bueno y para lo malo. Aquí, ¿qué podemos ver? Porque desde abril, que estaba cotizando a 6, ahora que está a 3, pues se ha comido un 50%. Mientras que su hermano gemelo, por supuesto que no está apalancado por 5, pues no ha caído un 50, ahora ha caído un 10. Y por supuesto que hay más diferencias. En este caso el TLT pagaba unos dividendos mensuales, la cotización es otra película, pero sí que es verdad que te pagaba un rendimiento. Y en cambio esta alternativa apalancada no paga dividendos. Vamos a ir a ver a su ficha, pero ojo, ojito, señoras y señores, que no es un ETF, es un ETP. ¿Os acordáis aquellos productos que vimos en el oro o que también vimos en Bitcoin, que necesitaban hacer notas estructuradas las entidades? Pues muy similar. En este caso, insisto, no es un ETF, sería un ETP. ¿Y qué podríamos ver? Objetivos. El objetivo de los valores ETP es proporcionar en 5 veces el valor del rendimiento diario de la renta variable de shares más de 20 años del Treasury Bond de Estados Unidos. Y efectivamente, si bajamos tiene un riesgo 7 de 7, porque es súper volátil, súper peligroso, y si bajamos también podríamos ver esas comisiones, que en este caso, por el apalancamiento que provoca, serían muy pequeñas. Con lo que hace muy poquitos días adquirí una posición al cambio de 2.000 euros por este TLT 5, lo que significaría que 2.000 por 5, solo invirtiendo 2.000 euros, es como si tuviera una exposición de 10.000. Y en mi caso, esta operativa la he realizado desde Freedom 24, que es el broker que utilizo para acceder a este tipo de productos. Desde allí puedes acceder a ETFs normales, apalancados, y también opciones sobre acciones o ETFs. Publican semanalmente reseñas de mercado, tienen disponibles más de 40.000 acciones, actualmente han ampliado su oferta de ETFs a más de 3.600 posibilidades y encontramos ETFs clásicos como el SP500, apalancados o de renta fija. Además ahora tiene una promoción muy interesante, puedes conseguir hasta 20 acciones de regalo valoradas de 3 hasta 800 dólares cada una. Y aquí puedes ver la selección de acciones, puedes tener mucha suerte que te toque una de BlackRock o alguna más económica. Y se puede acceder a esta promoción abriendo cuenta y haciendo tu primera recarga desde 1.000 euros. Freedom 24 es la marca europea de Freedom Holding Corp, que actualmente cotiza en el Nasdaq, y compartir con vosotros que recientemente la han incluido en el Russell 3000. Por supuesto que cumple con la regulación europea y cuenta con el Fondo de Compensación para Inversores de Chipre con protección hasta 20.000 euros. Te dejo todos los detalles y enlaces en la descripción del vídeo. Y la segunda parte ya es algo más avanzada, ya que he operado con opciones, pero mucho cuidadín con esto.
Si no sabes lo que haces o entras con estructuras complejas, puedes incluso asumir pérdidas ilimitadas. Y os dejo otro vídeo por aquí si queréis introduciros un poquito. Y destacar que en mi caso he optado por una operativa muy concreta y controlada. He comprado dos opciones call sobre el ETF TLT, cada una con strike 89 y vencimiento en enero de 2026. Y en este caso concreto, el coste de cada opción era 3,45 por 100. Si he comprado dos, pues serían 345 por 2, 690 dólares. ¿Pero qué dices, banquero? Venga, que intento hacer una traducción sencilla. Una opción te da el derecho, pero no la obligación, a ejercitarla. En este caso hablamos de call, que es comprar en positivo, como todo el mundo entiende. De momento no voy a entrar en las put. Lo que os quiero decir que tengo un límite de tiempo, hasta el 16 de enero, para poder ejercitar esta opción. Y esta opción he marcado un strike de 89. ¿Qué os quiero decir? El TLT a fecha de hoy cotiza 80. Un strike de 89 significa que yo podría comprar 100 acciones, o en este caso 200, porque he comprado dos opciones, recordarlo, 2 por 100 serían 200, del TLT a 89. Pero ahora con sentido común. ¿Yo cuándo me interesaría comprar o ejercitar estas opciones? Sí, cuando estemos antes o cerquita, esperamos que antes, de llegar a enero, estuviera el TLT, por ejemplo, cotizando a 100. ¿Por qué? Porque si yo compro 100 a 80 son 8.000 euros y yo puedo vender a 10.000, ganaría 2.000. Pues en este caso, y como vimos en el vídeo anterior, yo lo que estoy jugando es con la cotización de la prima. Y que hay que reconocer que en el otro programa la compré mucho más económica que a esta, porque no puedo llegar a todo y quería realizar la operativa. Lo que os quiero decir, que comprar dos acciones call, que insisto, 2 por 100, me da la posibilidad de poder comprar 200 acciones del TLT. Con que a resumidas cuentas es que yo, con una prima controlada de 690 dólares, lo peor que me podría pasar es que, llegados el 16 de enero, el precio estuviera por debajo. Yo no ejercitaría mi opción de compra, porque perdería más dinero, y entonces perdería estos 690 euros. Esto es lo peor que me puede pasar. Cada opción representa 100 acciones, así que estoy expuesto a 200 acciones con un total de inversión de solo 690 euros. Es decir, estoy añadiendo otros 16.000 euros de exposición, pero con un riesgo limitado, perder esa prima. ¿Qué busco con esto? Y ahora volvemos a la gráfica. Si el ETF de TLT sube por encima del precio de ejercicio, esa opción se revalorizará y puedo tener una ganancia importante. Y si no lo hace, pierdo la prima, nada más. Y el gran pero, que estoy contra reloj, si el movimiento no se produce antes de vencimiento, la opción caducará y lo perderé todo. Y aquí lo podríamos ver, la he comprado en torno a estos días, yo tengo como límite para ejercitar, pues ya hemos dicho, el 16 de enero, y a este precio de strike. Si el precio no se acerca o viene por aquí, la prima no se variará, insisto, lo que puedo perder son esos 690 euros. En cambio, si el precio saliera otra vez disparado, no sé por qué motivo, y se fuera a 100, pues si pudiera comprar esas 200 acciones a 100, pues serían 20.000 versus el importe inicial, pues tendría una ganancia muy suculenta. Así que lo resumo muy fácil. Riesgo limitado, solo pierdo lo que invierto. Potencial alto, si llega la bajada de tipos, por supuesto. Y reloj en contra. Tengo hasta enero del 2026 para acertar. Y con esto vuelvo a estar dentro, pero habiendo aprendido de mis errores. No comprometo tanto capital, controlo mejor el riesgo y tengo claro que esta es una operativa especulativa, no una base de cartera. Porque nos damos cuenta que esta operativa tiene dos patas. Una apuesta con fecha de caducidad, las opciones, si el movimiento no se produce a tiempo, pierdo lo invertido, en la parte más agresiva, por supuesto, y una posición abierta en el tiempo, que sería este ETF TLT5, apalancado, también muy arriesgado, por supuesto, pero si cae o sube, multiplico por 5, pero no tiene fecha límite. Si el movimiento se retrasa, podría seguir dentro y esperar. Vale, ya hemos visto qué he hecho, y ahora vamos con lo más importante, lo que he aprendido. Primero, no es una estrategia para todo el mundo, como os podéis imaginar. No es una inversión a largo plazo. No es acumulación con interés compuesto. Es especulación con instrumentos más complejos y mayor riesgo. Y esto tiene que quedar claro, clarinete. Sigo confiando con esa bajada de tipos en Estados Unidos, pero esto no significa que tenga que comprometer otra vez toda mi liquidez. Por eso he reducido mi exposición, utilizando algunas herramientas que conozco y que me permiten seguir dentro del juego sin pasarme demasiado. ¿Y por qué lo comparto aquí? Porque muchos me habéis escrito preguntando por esta operativa. Algunos estáis en productos similares, como el fondo de Vanguard a largo plazo, y entiendo que verlas en negativo durante tanto tiempo no es fácil. El movimiento que todos esperábamos aún no se ha producido, por eso no significa que no pueda llegar. Y no nos confundamos, la base de cualquier cartera para la mayoría de personas sigue siendo la renta variable bien diversificada y complementada con una parte conservadora, como monetarios o renta fija simple. Y ahora os pregunto, ¿tú qué has hecho con tus bonos a largo plazo? ¿Sigues dentro, aguantando la bajada como muchos en el Vanguard y fondos similares?
¿O te ha pasado como a mí, que tuviste que consolidar pérdidas por una mala planificación financiera? Y si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente.